Más y Más Podcast. Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de Supermercados Más y Más que nace con motivo de la celebración de nuestros 90 años contigo. Aquí encontrarás diferentes temáticas como sostenibilidad, salud en todas sus vertientes, así como realidades de nuestros productos kilómetro cero contadas por sus protagonistas. Hola, un nuevo episodio de Queremos Ayudarte. Soy Carmen Ordiz y en este caso vamos a hablar de deporte y salud mental. Nos acompaña Lucía Martiño. Lucía es asturiana, archiconocida en el mundo del surf, es surfista profesional y licenciada en NADE. Esto lo recalco porque me parece muy importante y muy interesante en el tema que vamos a tratar hoy, que es la gestión del bienestar, más bien, ¿no? Lo primero, Lucía, muchísimas gracias, porque sé que te has tenido que escapar de alguna ola para atendernos. Nada, encantada de estar con vosotros y bueno, es verdad que estoy en Canarias y menos mal que me recordaste que era hora peninsular porque tuve que salir antes del agua, pero no te preocupes porque hoy no he perdido buenas olas tampoco. Porque, entre otras muchas cosas, pones a Asturias en el mapa en el mar, con el surf profesional. ¿En qué estás ahora, Lucía? ¿Por qué estás en Canarias entrenando o compitiendo? Sí, desde la pandemia un poco se rehizo el calendario de competiciones y ya no tengo tantos viajes y es verdad que en invierno pues entrenar en el norte de la península es un poco más duro, así que llevo 3 inviernos en Lanzarote y la verdad que aquí las condiciones del invierno, sobre todo por el clima, pues me permiten estar más horas en el agua, además de que las olas, tenemos muy buenas olas para entrenar aquí, así que empiezo la temporada un poco aquí de este invierno en Lanzarote ahora. Y una de las cosas que siempre que personalmente te veo cuando estás entrenando y que me parece muy difícil, por ejemplo, en estos periodos en los que no tienes competición, los periodos incluso que tienes competición, es la gestión de esos altibajos, ¿no? Que entiendo que seguramente tendréis cuando, pues, la soledad también que debéis de sentir en algunos momentos entrenando tantas horas. ¿Cuánto es de importante para ti esa salud mental a la hora de competir y a la hora de entrenar? ¿Cómo haces para que no te influya, por ejemplo, un mal día para salir con la tabla y coger olas? A ver, es verdad que es muy importante, sobre todo a la hora de competir, porque, bueno, en el surf es un deporte en el que dependemos de factores que no son controlables y yo soy súper perfeccionista y siempre me gusta tenerlo todo controlado y justo en este deporte es una cosa que, aunque yo sepa que tengo un nivel, que he entrenado lo suficiente, es como que entro al agua y siempre me pongo nerviosa porque no sé si voy a coger las mejores olas, si voy a tener la preferencia en la ola de la serie frente a las otras competidoras para poder desarrollar mi surfing de la mejor manera. Entonces yo creo que competir no es solo saber ejecutar esas maniobras, sino hay que hacerlas cuando toca, ¿no? Cuando estás en la manga con la presión en esos 20 minutos que son los que dura una manga, pues es donde tú tienes que demostrar tu surfing. Entonces esa presión sí que es muy importante saber gestionarla y bueno, y luego a la hora de periodos fuera de competición, vamos a decir, la verdad que sí que es verdad que hay muchos días que no te apetece entrenar, pero al final piensas, es mi trabajo, estoy dedicando mi vida a ello y tengo que entrenar porque esos malos días son los que al final sirven, ¿no? Entrenar en malas condiciones es lo que realmente te va a hacer mejorar y bueno, también saber gestionar en esos momentos en los que no te apetece, pues es muy importante. Y otra de las cosas, ya en competición, ya no tanto entrenando, es, Sí. bueno, nuestra generación es como la llaman la generación que no sabe tolerar la frustración, ¿no? Pero en el caso de los deportistas de élite, entiendo que convivís con ella, porque al final no siempre ganas, no siempre encuentras unas buenas olas, no siempre tienes las condiciones que te favorecen. Tú personalmente, ¿cómo haces para gestionar esa frustración? Que a pesar de, por ejemplo, perder un campeonato, ir con ganas al siguiente. Sí, bueno, es verdad que yo tuve años difíciles y estuve trabajando con coaches deportivos y en mi caso me ayudó mucho para como técnicas para la frustración, pues la respiración sobre todo, pues hacer unos ejercicios antes de entrar al agua o incluso durante
durante las mangas que me relajasen un poco, ¿no? Porque yo subía pulsaciones casi de 180 simplemente por remar, que estoy acostumbrada a remar todos los días y en mi caso eso pues me ponía súper nerviosa. Entonces, para mí la respiración es muy importante, pero además yo creo que es la cabeza a día de hoy. Yo intento entrar sin presión, es decir, sin importarme si voy a ganar, si voy a perder, sino intentar hacerlo lo mejor para mí misma. Y eso me está yendo un poco mejor porque entro a las mangas más tranquila. Es verdad que no siempre das tu surfing, ¿no? Eso, dependemos de muchos factores y las condiciones la mayor parte de las veces en los campeonatos pues no son las adecuadas, vamos a decir. Entonces, bueno, yo creo que entrar sin presión y esas técnicas de respiración son las que más me ayudan a esa frustración, ¿no? Que tenemos a veces de joder, ya entrené, sé que tengo nivel, pero entras a la manga y es como que te bloqueas. Pues la respiración me ayuda mucho, es una buena técnica. Y ¿cómo encuentras el equilibrio, que es una cosa muy compleja en cualquier profesión, pero sobre todo yo creo que también en el deporte, entre la competitividad, que en tu caso es necesaria, bien entendida, y el equilibrio emocional? Bueno, yo siempre he sido competitiva, por eso también acabé surfeando y compitiendo, porque me encantaba el deporte, pero además me gustaba pues dar lo mejor de mí. Pero yo creo que soy competitiva contra mí misma, es decir, yo salgo de una manga contenta o equilibrada emocionalmente, ¿no? O sea, logrando ese bienestar emocional si yo sé que yo en esa manga di mi mejor o surfeé bien, y si pierdo porque las otras chicas pues me han ganado porque su nivel era mayor, yo sé que no podía hacer más. Sin embargo, esa frustración y no llego a ese equilibrio es cuando yo sé que podría haber surfado mejor pero no cogí las mejores olas o me equivoqué con las prioridades. Entonces, bueno, yo creo que se logra ese equilibrio emocional pues sabiendo que tú has dado tu 100%. Con la autocrítica, ¿no? ¿Cómo llegas a esa autocrítica? ¿Entiendo con ayuda profesional o es a través de tu desarrollo personal el que consigues adaptarlo al deporte? Sí que es verdad que yo lo trabajé profesionalmente con psicólogos deportivos y es verdad que a mí soy súper autocrítica y soy yo misma quien al final voy superando esos episodios de mi vida. Entonces, sí que es verdad que un poco aprendí esas técnicas, pero ahora las gestiono yo sola, es decir, yo ahora no cuento con ayuda psicológica ni con coaches deportivos, pero en su día sí, entonces un poco me enseñaron el camino. Y bueno, ya pasando a un tema más fácil, digamos, ¿qué es lo mejor de ser deportista de élite? Porque al final sois unos pocos elegidos los que, por ejemplo, a ti que te apasiona el surf, el mar, te puedes dedicar profesionalmente al surf. ¿Qué es lo mejor para ti de ser deportista de élite? Yo creo que al final lo mejor es que puedo vivir de mi pasión, ¿no? Me siento súper afortunada de poder trabajar en algo que me apasiona, que al final es el surf, es mi deporte y por ello soy deportista profesional, pero al final poder dedicar mi vida entrenando, surfeando cada día, yo creo que es lo mejor de ser deportista de élite. Y como en En todo... mi deporte, el surf, claro. Y como todo, entiendo que también tiene sus contras, que es lo peor de ese deporte. O en general, Sí. vamos, del deporte de élite. A ver, yo creo que todos los deportistas de élite pues han sacrificado mucho durante su vida, ¿no? Yo sí es verdad que recuerdo que cuando era pequeña pues todos mis amigos quizá iban bueno, salían porque tenían una fiesta, un cumpleaños y yo en ese caso quería surfear al día siguiente, levantarme pronto para surfear a las 6 de la mañana porque cogía mejor marea, mejor viento y bueno, se sacrificaban cosas, pero esas cosas que sacrificas al final es porque tú quieres, ¿no? Entonces sí que es verdad que luego de lo peor son esas derrotas personales porque al final yo he tenido, o sea, pierdes mucho más que ganas, pero ahora me doy cuenta que en realidad como los resultados son pasajeros, ¿no? Nadie se acuerda de los resultados, sino
un poco tu trayectoria como deportista, y a mí lo que me gusta de competir al final es poder ir mejorando cada día. Y si voy a una competición y pierdo, me dan ganas de seguir entrenando, de seguir mejorando. Entonces, al final es para demostrarme a mí misma que yo sigo mejorando. Y bueno, eso, lo peor igual son las derrotas y algunos sacrificios. Por ejemplo, en el surf al final, cuando era pequeña, en el norte de la península el invierno es muy frío, no es como en Hawái, en Australia. Entonces sí que es verdad que me daba muchísimos baños en condiciones de frío, después del cole, casi haciéndose de noche. Y bueno, pero yo creo que ahora mismo eso no lo cambio por nada. Eso te iba a decir, que yo me acuerdo cuando cuentas, por ejemplo, eso, cuando te ibas hasta Cantabria a entrenar, que Sí. una niña de adolescente tener esa fuerza de voluntad, yo creo que es un poco lo que te diferencia, ¿no? Yo Sí. creo que muchos llegáis porque tenéis esa capacidad de muchos, no pocos, muchos entrenamientos a lo largo de tu vida, porque a veces lo de muchos pocos hacen uno muy grande, pero ese esfuerzo en ese momento, esa sumatoria, ¿no? Sí, es verdad que en la época que yo entrenaba en Cantabria, porque al final en Asturias no había un entrenador que se dedicase completamente a entrenar profesionalmente, sino que eran escuelas con un grupo grande y todo, y yo necesitaba a alguien más centrado a mí, y hice 3 temporadas en Cantabria. Al final sí que se me hizo largo porque en invierno pues iba 3 días a la semana, y a veces que me quedaba a dormir allí y hacía 4 entrenamientos, pero si no es que era levantarme a las 7 de la mañana, cogía el coche, 2 horas, entrenaba en condiciones horribles, con frío, salía, me comía un menú en el bar de la playa, volvía a entrenar otras 2 horas sin haberme quitado el frío del cuerpo, y volvía a casa ya conduciendo de noche. Y había días que me levantaba por la mañana y veía que hacía mal día o llovía, sabía que iba a estar malo, y te juro que casi lloraba en el coche yendo porque me costaba, pero sabía que tenía que hacerlo. Entonces sí que se me hizo duro esas partes del entrenamiento que a veces no se ven. Se ve lo bonito de los viajes, Claro. en bikini y todo, que es lo que se enseña, pero sí que por detrás hay mucho trabajo y sacrificio. Pero bueno, como te decía antes, en todos los deportes yo creo que han tenido que sacrificar, pero es verdad que el surf, al no ser tan profesional como otros deportes, cada deportista como individual tenemos que buscarnos como nuestro equipo. Entonces te buscabas tu entrenador, tu psicólogo deportivo, si había en tu comunidad o no, porque al final, por ejemplo, en País Vasco sí que están más desarrollados en ese sentido, en el surfing, tienen un centro de alto rendimiento, pero nosotros en Asturias no teníamos nada de aquella. Entonces sí, hay que sacrificar, pero bueno, que no lo cambio por nada lo que he hecho. Y volviendo al tema de tu autogestión, que a mí es una cosa que me fascina, porque, o sea, en Instagram podemos ver la parte bonita, la parte de cuando se te ven esos viajes maravillosos, ese tipazo estupendo que tienes y esa vida idílica, pero yo entiendo que en muchos momentos, como nos pasa a todos, cada uno en su trabajo X, pues por H o por B, por cualquier problema personal, pues te cuesta más un día ir a la oficina, o te cuesta más un día, a mí en mi caso, pues irme a un restaurante o trabajar en determinado proyecto gastronómico, ¿no? ¿Tú cómo haces para evitar que te influya tus problemas personales en una cosa que al final es, en tu caso, un esfuerzo físico? Sí, es verdad que, bueno, como en todo es difícil, lo que tú dices, hay veces que te apetece menos, pero al final yo siempre, cuando entro al agua, en realidad es como una desconexión. Cuando entro al agua es como una desconexión. Entonces, un poco hay días que quizá no me apetece tanto entrenar o practicar una maniobra, y sin embargo entro a disfrutar, que es lo bueno también del surfing, que hay baños que no pienso en si estoy repitiendo una maniobra o si estoy con la técnica buena de brazos, de pesos, sino que entro al agua y simplemente me relajo, pues veo el sunset o surfeo con amigos sin pensar en ese entrenamiento. Entonces, un poco esos días malos yo creo que los contrarresto así, entrando al agua simplemente a disfrutar y sin tener pues esa carga de entrenamiento, ¿no?, que puedo tener en otras ocasiones.
La mayor parte de las veces lo hago así y hay días que es verdad que no me apetece nada y sin embargo digo, bueno, tengo que entrar porque tengo que entrenar y me autoobligo, pero bueno, esos días malos pues intento disfrutar más del surfing y no pensar como que estoy entrenando. Y ya por, esto cómo se llama, por gossip, ¿cómo es un día normal en la vida de Lucía Martiño en su faceta de surfing, o sea, de surfista profesional? Sí, pues mira, normalmente yo suelo entrenar, me gusta entrenar por las mañanas físico con mi entrenador, sobre todo cuando estoy en casa en Asturias con Jorge. Eh, Hago todos los días 1 hora a la semana, 5 o 6 días por semana y me gusta eso, empezar el día como activándome, entrenando. Me viene muy bien porque luego voy al agua muchísimo más suelta, aunque haya cargado y todo, me sirve porque bueno, está bien también surfear cansada un poco para ir cogiendo esa capacidad y luego eso intento cuadrar un poco las mareas o dependiendo del suel que entre, pues me voy a una playa u otra por Asturias y si hay buenas condiciones, pues suelo darme 2 baños al día, sesiones más o menos de 1 hora y media y a mí me gusta mucho pasar tiempo en familia y con mis amigos, así que si a la vuelta de todo el día de entrenamiento puedo salir a verlos, tomarme algo antes de ir a cenar a casa, pues genial, ese sería un día en mi rutina habitual en casa. Pues además es que este podcast, o sea, este episodio, lo ha hecho posible uno de tus patrocinadores, que es Fuensanta. ¿Cuánta importancia tiene en el caso de un deporte que, como decías antes, no es, bueno, no sé cómo se dice eso, no es tan profesional, no está tan visibilizado quizás como otros deportes? O sea, esta pregunta es compleja, pero ¿cuánto importante es que te apoyen esas marcas o esos productos o esas instituciones a la hora de desarrollarte como surfista? Sí, bueno, para nosotros es vital porque al final nosotros, si no contamos con el apoyo de marcas privadas, desde la federación, no tenemos ayudas, no tenemos ayudas públicas, vamos a decir, incluso desde la comunidad, nunca he recibido nada más que pequeñas becas, pero por méritos propios, que no te dan ni para una inscripción a un campeonato. Entonces es verdad que gracias a marcas como Fuensanta, pues son las que sobrevivimos, ¿no? Y bueno, yo siempre eso intento sentirme dentro de la marca o crecer como familia y al final marcas como Fuensanta, que es una empresa asturiana como yo, es de aguas, de zumos multifrutas, de Fuensanta Plus, al final son productos que yo consumo habitualmente, entonces también es una relación que es muy llevadera porque al fin no lo siento como que yo hago publicidad, sino es porque realmente Fuensanta en mi casa ha estado desde que soy pequeña y he crecido con Fuensanta, entonces son vitales para nosotros esas ayudas y yo creo que crecer con empresas así también es muy bueno para nosotros y porque nos da visibilidad también como deportistas frente a otras marcas o todo, y gracias a esos apoyos puedo desarrollar mi carrera deportiva, ¿no? Porque al final puedo viajar a competiciones fuera de Europa, en Europa puedo costear mis inscripciones, la licencia anual, el seguro, etcétera. Todos, bueno, sí, que esa también es otra parte que no se ve, que es un deporte claro, sí. que la gente dice, no, una tabla y agua, ¿no? Y los viajes y todo lo que acabas de mencionar, ¿no? Los viajes al final por placer intento siempre sacar contenido que al final también es bueno para mí y para todas las empresas, pero lo más importante al final o en lo que yo he gastado más, que al final todos los apoyos deportivos que recibía por parte de las marcas iban para costear el circuito mundial, que antes de la pandemia empezaba en Australia, seguía por Sudáfrica, Sudamérica, era bastante grande, Indonesia y caro, los aviones sobre todo, entonces intentabas organizarlo de la mejor manera posible, bueno, bonito, barato, nunca claro, por supuesto no te podías llevar a un entrenador ni a nadie porque te salía el doble, entonces bueno, siempre te intentas juntar con otra gente que haga el circuito y lo vas costeando así, pero es verdad que el apoyo de las marcas es fundamental para nosotros porque bueno, es un deporte, que al final eso no contamos con la ayuda de organismos públicos, sino
más bien es todo de marcas Sí, de privadas. entidades privadas, sí. Sí. Y Lucía, me gustaría cerrar este episodio. Si pudieras hablar a tu Lucía de los 12 años, que entiendo que soñaría estar donde está, o donde todavía incluso por lo autoexigente que eres quieres llegar, ¿qué consejo le darías? Que, bueno, que siempre luchase por sus sueños, por supuesto, pero también que en ese entonces yo me hubiese dicho a mí misma que los resultados no importaban y me hubiese quitado un gran peso de encima, yo creo, en ese momento, y muchas veces no conseguía hacer buenos resultados porque soy muy perfeccionista y me ponía mucha presión a mí misma, entonces yo le hubiese dicho que se quitase presión. O sea, relax, keep calm. Sí. Pues Lucía, en nombre de Queremos Ayudarte, esta iniciativa de Supermercados Más y Más, y quería darte las gracias por tu tiempo, por haberte escapado para dedicarnos este tiempo. Y por todo lo que nos cuentas, que yo creo que viene bien ya no solo a otros profesionales del deporte, sino también a cualquier persona que sois un ejemplo, ¿no? de tolerar la frustración y a veces la derrota. Sí, y nada, muchísimas gracias a ti por contar conmigo y esperamos tener más charlas como esta. Yo encantada, ya sabes que esta es tu casa y cuando sea presencial en el 360 aún mejor. Así que a tu vuelta aquí te esperamos. Genial. Pues nada, nos vemos y hasta la próxima. Hasta la próxima, Lucía. Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de Más y Más Supermercados.